Soy Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, la reina del crimen. Dediqué mi vida a inundar el mundo de enigmas misteriosos, traducidas en todos los idiomas, con portadas inolvidables y atractivas. Nací en Torquay-de-Bon el 15 de septiembre de 1890. Mi padre, Frederick Alva Miller, proveniente de Nueva York, y mi madre inglesa, Clara Boehmer, originaria de Belfast. Fui la menor de mis hermanos, siempre tímida y educada en casa. En mi niñez viví en Ashfield, en una casa rodeada de campos. Tomé clases de canto e incluso durante un tiempo pensé en dedicarme a la ópera. Bordaba y ayudaba en el hogar. Nominalmente cristiana, fui criada en un hogar de creencias esotéricas. Aprendí a leer a la edad de 4 años. Mi padre murió en noviembre de 1901 a la edad de 55 años. Esto marcó el fin de mi infancia. Mis hermanos se fueron de Ashfield y yo me quedé con mi madre. Soy aficionada a las historias de hadas. Leía a Mary Louisa Molesworth, Edith Nesbit, Dickens y a Conan Doyle. Mi madre fue la primera persona que me impulsó a escribir. En un periodo de enfermedad escribí mi primer cuento, The House of Beauty, que consistió en alrededor de 6,000 palabras sobre el mundo de la locura y los sueños. A este siguieron otros, todos ellos tristes y sentimentales. Viajé bastante con la compañía de mi madre. Esto me sirvió de inspiración. Escribí algunos poemas y cuentos románticos que envié a algunas revistas. Ellos me devolvían sin respuesta. Esto enfrió mis aficiones literarias y junto con mi fracaso como cantante me afectó profundamente. A la edad de 22 años, en 1912, conocí al señor Archibald Christie, el primer hombre del que me enamoré. 2 años después, con la primera guerra en nuestros tobillos, nos casamos. Hacia el fin de la guerra fui trasladada al dispensario en el hospital y tuve mi primer contacto con los venenos, que utilicé más tarde en mis libros. También en el hospital había empezado a conocer la psicología de la tragedia, que luego describiría en mis historias. Empecé con trabajo mi primera novela durante unas vacaciones de 15 días, creando a mi famoso detective Hércules Poirot, inspirado en un grupo de refugiados belgas. Él era de una estatura pequeña y suspicaz e inteligente. Titulé esta novela como El misterioso caso de Styles, lo envié a John Lane del Woodley Head en Londres y me olvidé del asunto. Al cabo de más de un año llegó una carta nombrándome en la editorial. El resultado de la entrevista fue la venta de la novela y otras 4 obras siguientes que escribiera. Esto no era conveniente, pero firmé para poder ser publicada. Este libro vio la luz en 1920 y según Sutherland Scott fue uno de los primeros mejor escritos. Perfeccioné el arte de quién lo hizo y por esto soy nombrada la madre del engaño, un pequeño puñado de sospechosos y un detective maestro. En agosto de 1919 había dado a luz a mi hija Rosalind en Nashville, donde mi esposo y yo pasábamos gran parte del tiempo. Mi segunda novela, El misterioso señor Brown, publicada por The Woodley Head en 1922, contó con una nueva pareja de detectives, Tommy y Tuppence Beresford. La tercera novela, Asesinato en el campo de golf, publicada en 1923, tuvo nuevamente a Poirot como protagonista. Mis conocimientos como escritora, ya publicados, me dieron la oportunidad de saber las condiciones con las que contaba. Tras mi 5ª publicación, me opuse a la renovación en mi contrato y me alié con varias revistas que me proporcionaron varios ingresos. Mi verdadera fama data de 1926, cuando fue publicada la novela El asesinato de Rogelio Ackroyd. Una conocida editorial francesa la incluyó como primer título de una colección de novelas policíacas. A partir de ahí, mi vida profesional constituyó de un largo éxito. Mi madre enfermó y murió al poco tiempo después. Esto me impactó con gran magnitud. Tuve que viajar de regreso a Ashfield y encargarme de todos los asuntos pendientes. Durante esta época, mi esposo y yo nos distanciamos, y pronto halló a una joven y alegre compañera que compartía sus aficiones, Nancy Neal, de 26 años, y me solicitó el divorcio. No tuve las suficientes energías para lidiar con esto y más, así que me divorcié de él en 1928. Él se casó al poco tiempo y yo recibí la custodia de mi Rosalind. Durante mi matrimonio publiqué 6 novelas, una colección de historias cortas y una serie de cuentos en revistas. Ella y yo nos trasladamos a las Islas Canarias, donde terminé de redactar El misterio del tren azul. En 1928 visité Irak y en Mesopotamia, dejando a mi hija de 10 años con mi hermana, conocí a Max Mallowan, un arqueólogo en expedición. Estuve con él todo este tiempo. Tras un breve noviazgo, contrajimos matrimonio en septiembre de 1930 en la isla de Skye y tuvimos nuestra luna de miel alrededor de Italia, Yugoslavia y Grecia.
Luego de una estadía en Turquía y Bagdad, el personaje de Miss Marple adquirió protagonismo en mi novela Muerte en la Vicaria. Mi novela de 1934, Asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo, Cita con la Muerte, fueron inspiradas en estos escenarios. Con el paso del tiempo, mi Rosalind se casó también, y tuvo a su hijo Matthew. Estalló la Segunda Guerra Mundial y mi esposo consiguió un trabajo en el Cairo, mientras me desempeñé en la farmacia de University College Londres, donde adquirí más conocimientos de los venenos que se sumaron a los que ya antes había recopilado durante mi trabajo. Sabía que no debía parar de escribir, así que compuse la novela El misterio de Paul Horst, publicada en 1961. El periodo de guerra fue el momento mayor prestigio de mi carrera. Algunas de mis obras más destacadas durante esta época fueron Circos Nerditos, El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca, 10 negritos y Maldad bajo el sol. 10 negritos es la novela de misterio más vendida de la historia, con 100 millones de ventas hasta ahora. Mi marido y yo, después de la guerra, nos reunimos. Mi mayor éxito teatral se llama La ratonera, lanzada en 1952. Cumplió 30 años de representaciones en 1982 en el Teatro San Martín de West End y alcanzó 12.483 escenificaciones. Para ese entonces, la obra había sido vista solamente en Londres por más de 5 millones de personas, lo que supuso la venta de 252 programas. También fue presentada en una notable cantidad de ciudades británicas y de 41 países. Los derechos de esta obra pertenecen a mi nieto Matthew. En abril de 1950 fui nombrada miembro de la Real Sociedad de Literatura y en 1961 doctor honoris causa en letras por la Universidad de Exeter. Entre mis lectores está la reina Isabel II, que en 1971 me ennoblece como dama del Imperio Británico. Desde 1971 a 1974, mi salud se deterioró considerablemente, aunque continué trabajando. Mi última aparición pública ocurrió en 1974, cuando asistí al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en Mesopotamia. La última historia con Poirot, Telón, fue publicada en 1975, mientras que el último libro con Miss Marple, Un crimen dormido, fue lanzado en octubre de 1976. Ambos fueron redactados en los años 40. Fallecí por causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años, en mi residencia Winterbrook House. Mis restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María en Chelsea, Inglaterra. En total, escribí 66 novelas y más de 150 cuentos de misterio. Escribí 6 novelas de romance y varias novelas transformadas en 23 obras de teatro. Compuse 3 libros de poemas y 2 libros autobiográficos. Me despido, esperando encontrarnos. Y recuerden, para escribir, solo necesitas una silla, una mesa, una máquina de escribir y un poco de paz.